Lárgate de aquí, vieja inútil. En lo que a mí respecta, nunca volverás a pisar esta casa. Fuera de mi casa, ahora mismo, gritó Valeria, con el rostro deformado por la rabia. Yo me mantuve tranquila. La miré directamente a los ojos y respondí con calma. Intenta hacerme salir tú. Se me lanzó furiosa, pero mi hijo, Ricardo, le sujetó los brazos antes de que pudiera golpearme. Traté de llamar a la policía, pero Valeria me dio una bofetada y el celular salió volando por la sala. No vas a llamar a nadie. Te vas, y punto, gritó ella. Salí de la casa humillada, pero con una determinación que me ardía en el pecho. Esa muchacha no tenía idea de que la casa donde vivía con mi hijo era en realidad mi propiedad. Y lo peor era que yo ya sabía exactamente quién era ella en realidad. Si estás viendo esto, suscríbete y cuéntame desde dónde escuchas mi historia. Me llamo Cristina Ramírez, tengo 73 años, y mi hijo Ricardo nunca llegó a madurar. Sin su padre, que falleció cuando él era niño, se volvió emocionalmente dependiente de mí. A los 35 años había intentado varios negocios que fracasaron y me metieron en más de un aprieto económico. Siempre le di otra oportunidad, pensando que quizás solo necesitaba tiempo. Durante su última crisis financiera, cuando estaba a punto de ser desalojado, decidí dejarlo vivir en una de mis casas, una propiedad que rentaba y que representaba una parte importante de mis ingresos mensuales. Les pedí a los inquilinos que se mudaran y le entregué las llaves a mi hijo, sin decirle que la casa estaba legalmente a mi nombre. También manteníamos una cuenta bancaria conjunta donde guardábamos parte del dinero del seguro de vida que dejó su padre, nuestro fondo de emergencia. Mientras manejaba lejos de esa casa, las lágrimas corrían por mis mejillas. La imagen de la expresión soberbia de Valeria se grabó en mi mente. Mi propio hijo había permanecido callado mientras esa mujer, una extraña, me humillaba en mi propia casa. Mis manos temblaban sobre el volante, pero debajo del dolor comenzó a crecer una llama de determinación. No era una anciana frágil que iba a dejarse pisotear. Sobreviví a la muerte de mi esposo, crié sola a un hijo y manejé mis finanzas con cuidado hasta ser dueña de varias propiedades. Esa muchacha no tenía idea de con quién se estaba metiendo. Cuando llegué a mi hogar, me dejé caer en el sillón, sintiendo el peso del día aplastarme los hombros. Durante 2 años, Ricardo había vivido en esa casa sin mostrar grandes cambios en su conducta ni en sus ambiciones, hasta que un día me llamó, emocionadísimo. «Mamá, necesito que conozcas a alguien muy especial». Tenía esperanzas, pero también cautela. En el restaurante casi no lo reconocí. Bien vestido, afeitado, con un corte de cabello moderno, sonriente, seguro de sí mismo, una transformación completa. Valeria Stevens era una mujer atractiva y carismática, pero desde el primer instante algo en ella me incomodó profundamente. Durante la conversación tuve la fuerte sensación de haber visto esa cara antes. ¿No nos conocemos de algún lado?, le pregunté, notando una tensión fugaz en sus ojos. Cambió de tema enseguida, explicando que había trabajado como modelo en algunos comerciales de televisión. La cena transcurrió con aparente normalidad, pero yo me fui con una inquietud que me oprimía el pecho. En las semanas siguientes observé cambios preocupantes. Ricardo vendió su viejo coche, aquel que había heredado de su padre. Cuando le pregunté, me dijo que estaba invirtiendo en negocios en línea con Valeria, supuestamente una especialista en startups digitales. El recuerdo de aquella primera cena me revolvía el estómago. Debí haber confiado en mi instinto desde el principio, pero aún no era tarde. Me levanté del sillón, con la espalda recta y el corazón encendido. Valeria no tenía idea de lo que se avecinaba. A la mañana siguiente de que Valeria me echara de la casa, entré al banco con una determinación que no sentía desde hacía años. La joven empleada abrió los ojos sorprendida cuando arrojé mi credencial sobre el mostrador. «Necesito cerrar una cuenta conjunta de inmediato», dije con la voz firme, aunque la rabia hervía por dentro. «Y también necesito hablar con el departamento de hipotecas». 2 horas más tarde, salí del banco con la cuenta cerrada y transferida a una nueva, solo a mi nombre. También había iniciado el proceso formal de desalojo de mi propiedad. Mi hijo y su preciosa, Valeria, pronto descubrirían lo que pasa cuando se meten con Cristina Ramírez. Esa tarde, mi teléfono no dejó de sonar.
Ricardo llamó 17 veces seguidas. Lo dejé sonar. Por una vez, él tendría que esperar por mí. Cuando finalmente contesté a la 18ª llamada, su voz sonaba, desesperada. Mamá, ¿qué hiciste? El banco dice que nuestra cuenta está vacía. No vacía, Ricardo. Transferida, respondí. Mi voz me sonó extraña, fría, segura. Ese dinero era en parte mi fondo de retiro, no el parque de diversiones para las inversiones de tu novia. No puedes hacer esto, gritó, con el pánico colándose en su voz. Tenemos cuentas que pagar. El negocio de Valeria necesita. El negocio de Valeria, lo interrumpí, no existe. Y en cuanto a lo que puedo o no puedo hacer, mañana encontrarás el aviso de desalojo pegado en la puerta principal. El silencio al otro lado de la línea fue ensordecedor. Cuando por fin habló, su voz era apenas un susurro. ¿Desalojo? Pero, esta es nuestra casa. No, Ricardo. Es mi propiedad, legal y completamente mía. Nunca te transferí la escritura. El dolor me atravesó al escuchar su sorpresa, pero continué. Tienes 30 días para encontrar otro lugar donde vivir. La voz, chillona de Valeria, irrumpió de fondo. Déjame hablar con ella. Se escuchó un forcejeo, y luego su tono venenoso llenó mi oído. Vieja rencorosa. No puedes. Ya lo hice, la interrumpí con calma. Y, Valeria, ya recordé de dónde conozco tu cara. Cuando termine de confirmar dónde y cuándo, vas a desear no haber puesto un pie en mi casa. Colgué. Mi mano temblaba, pero mi decisión estaba firme. Esa noche apenas dormí. En lugar de eso, abrí mi laptop y comencé a buscar. El rostro de Valeria había despertado algo en mi memoria. Una nota periodística, o quizá una advertencia que alguna vez me enviaron mis amigas. No lograba ubicarlo, pero sabía que era importante. A la mañana siguiente, Ricardo apareció en mi puerta, con el rostro demacrado. Mamá, por favor, suplicó. No puedes hacernos esto. Valeria está destrozada. Lo invité a pasar, pero me mantuve de pie, con la espalda erguida, imponiendo distancia. No te estoy haciendo nada, Ricardo. Estoy protegiendo lo que es mío, lo que es nuestro. El dinero que tu padre dejó era para nuestra seguridad, no para los caprichos de Valeria. Sus ideas de negocio son legítimas, insistió, pero en su voz ya había duda. ¿Ah, sí? Pregunté suavemente. Entonces dime, ¿por qué el banco me notificó movimientos extraños? Retiros grandes hacia cuentas en el extranjero. ¿Has visto tú algún plan de negocios? ¿Conoces a sus socios? ¿Has visto algún producto real? Su silencio fue mi respuesta. Por primera vez, vi la incertidumbre cruzar su rostro. Ella me ama, dijo al fin, pero las palabras sonaron huecas. ¿Te ama a ti o ama lo que cree que tienes? Le pregunté, con un tono más suave. Piensa, Ricardo. ¿Cómo reaccionó cuando supo que el dinero ya no estaba? ¿Se preocupó por ti o por el dinero? Se fue sin responder, con los hombros caídos, como tantas otras veces después de cada fracaso. Pero esta vez no lo rescataría enseguida. A veces la gente necesita sentir el peso de sus decisiones para aprender. De regreso frente a mi computadora, continué mi búsqueda con renovada determinación. El rostro de Valeria me perseguía, y sabía que ya lo había visto antes. En algún lugar importante, en algún sitio que lo explicaría todo. Al tercer día de mi investigación, por fin lo encontré. El recuerdo que me rondaba la cabeza por fin se aclaró mientras revisaba un archivo digital de noticias locales. Ahí estaba ella, Valeria Stevens, aunque en el artículo aparecía identificada como Jessica Simón. El encabezado decía: hombre pierde todos sus ahorros a manos de una estafadora sentimental. Mis manos comenzaron a temblar mientras abría la nota. La historia me resultaba dolorosamente familiar. Jessica había manipulado a un hombre de unos 40 años. Lo había aislado de su familia. Lo convenció de invertir en negocios inexistentes y desapareció cuando sus cuentas quedaron vacías. El artículo incluía advertencias de la policía sobre una serie de casos similares en 3 estados del país. Lo sabía, susurré, imprimiendo la nota junto con otras que encontré mostrando la misma mujer bajo distintos nombres.
Las acomodé cuidadosamente en una carpeta, junto con los estados de cuenta del banco que mostraban los retiros sospechosos de nuestra cuenta conjunta. Intenté llamar a Ricardo, pero mis llamadas iban directo al buzón de voz. Con el corazón encogido, manejé hasta mi casa, la misma donde ellos vivían. Las cortinas estaban cerradas y nadie respondió a la puerta. Justo cuando estaba por irme, mi vecina doña Callado se me acercó, con expresión preocupada. «Se fueron, anoche», me dijo. «Cargaron una camioneta alrededor de la medianoche». Pensé que debía saberlo. Su hijo se veía fatal, doña Cristina, como si no hubiera dormido en días. Sentí que el alma se me caía. No. ¿Vio hacia dónde iban o escuchó algo sobre su destino? Pregunté con la voz entrecortada. Ella negó con la cabeza. Nada concreto. Pero la mujer, Valeria, estaba al teléfono discutiendo con alguien sobre horarios de vuelo. ¿Horarios de vuelo? Estaban huyendo. O mejor dicho, Valeria estaba huyendo, llevándose a mi hijo emocionalmente vulnerable con ella. Agradecí a doña Callado y manejé directo a la comisaría. El oficial Reynoso me escuchó con paciencia mientras le mostraba mis pruebas. Los artículos donde Valeria aparecía identificada como estafadora, los estados de cuenta, la escritura de la casa a mi nombre. Le expliqué cómo había aislado a mi hijo y ahora pretendía huir con todo lo que había logrado sacarle. Ya lo ha hecho antes, insistí, empujando los recortes de periódico hacia él. Se aprovecha de hombres vulnerables, los vacía económicamente y luego desaparece. Mi hijo está en peligro, no físicamente quizá, pero sí, emocional y financieramente. El oficial asintió, revisando los documentos. «Ha hecho usted un trabajo de investigación excelente», señora Ramírez me dijo. «Podemos levantar un reporte por fraude y emitir una alerta para ambos. Pero debe saber que su hijo es mayor de edad. Si viaja con ella por voluntad propia, no sabe quién es en realidad», lo interrumpí. Y por primera vez, mi voz se quebró. «Por favor, es lo único que tengo». Algo en mi expresión debió conmoverlo. «Voy a acelerar el trámite», me aseguró. «Y contactaré al Departamento de Delitos Financieros. Ellos tienen recursos para rastrear a este tipo de estafadoras». Cuando salía de la comisaría, mi celular comenzó a sonar. Un número desconocido. Contesté con el corazón en la garganta. «Mamá», era la voz de Ricardo, apenas un susurro. «Necesito ayuda. Las piernas casi me fallan del alivio». «¿Dónde estás? ¿Estás bien?» «Hotel del aeropuerto», murmuró. Se fue. «Mamá, se llevó mi cartera, mi identificación, todo. Dijo que iba por café y no regresó». Apreté el teléfono con fuerza, dividida entre la vindicación y el dolor por mi hijo. «Quédate ahí. Voy a buscarte». «¿Qué aeropuerto?» «El Internacional, Terminal C». El hotel. Su voz se quebró. «Tenías razón sobre ella. Debí escucharte». «¿De eso hablaremos después?», le respondí con firmeza. «Por ahora, no te muevas». En el camino, marqué al oficial Reynoso para actualizarlo. Y luego solo me concentré en la carretera, con el corazón latiendo como si cada kilómetro me acercara a recuperar a mi hijo. Mi hijo me necesitaba, y a pesar de todo, yo estaría ahí para él. Pero esta vez, las cosas serían distintas. Esta vez habría límites. Lo que Valeria no había previsto era que no solo había estafado a un hombre ingenuo, había cruzado el camino de una madre dispuesta a todo por proteger a su hijo y todo lo que había construido. El vestíbulo del hotel del aeropuerto estaba lleno de viajeros, maletas y voces mezcladas, pero lo vi enseguida. Ricardo estaba encorvado en una silla del rincón, más pequeño, desgastado, sus ojos enrojecidos, la ropa arrugada. Cuando me vio, su rostro se desmoronó como el de un niño. No corrí a abrazarlo, solo me senté frente a él y esperé. «Se llevó todo», dijo al fin, mirando sus manos. «El dinero de emergencia que siempre me dijiste que guardara en el cajón del calcetín. El reloj de papá. Hasta me hizo retirar el máximo de mis tarjetas de crédito ayer, diciendo que era una oportunidad de negocio que no podía esperar». Asentí sin mostrar emoción, aunque la rabia me hervía por dentro. «Ahora entiendes quién era realmente», le dije. Ricardo levantó la vista, con los ojos llenos de lágrimas. «¿Cómo lo supiste, mamá? ¿Cómo la viste tú cuando yo no pude? Porque no estaba cegada por lo que quería creer»,
respondí. Simplemente. Ahora tenemos que reportar el robo de tu identificación y cancelar esas tarjetas de inmediato. Durante las siguientes 3 horas, trabajamos sin parar, presentando denuncias, llamando a los bancos, colocando alertas de fraude en sus cuentas. Con cada llamada, los hombros de Ricardo se enderezaban un poco más, como si se quitara el peso de la negación. En la comisaría nos recibió el oficial Reynoso, acompañado del detective Martínez, asignado a la división de fraudes. El detective escuchó atentamente mientras Ricardo describía cómo Valeria lo había manipulado, cómo lo había aislado de sus amigos y familia, cómo lo había presionado para invertir en sus proyectos. «Lo tiene todo calculado», dijo Martínez con tono grave. «No es su primera víctima, señor Ramírez, y no será la última, a menos que logremos atraparla. La buena noticia es que la evidencia que su madre reunió nos da una base sólida, y su testimonio agrega detalles cruciales, su apariencia actual, sus métodos y posibles destinos». Mientras Ricardo firmaba su declaración, salí un momento a tomar aire. El sol de la tarde me dio en el rostro, un pequeño consuelo en medio del caos. Mi teléfono vibró con un mensaje de doña Callado. El encargado revisó la casa. «Hay algo de daño dentro, sobre todo en la recámara y la sala. Otro desastre que limpiar», pensé, pero al menos mi hijo estaba a salvo, y mi casa seguía siendo mía. Cuando Ricardo salió, algo en él había cambiado. Su espalda estaba recta, su mirada más firme. «Quiero ayudar a atraparla», dijo con decisión. «No solo por mí, sino por quien pueda ser su próxima víctima». El orgullo me llenó el pecho, aunque lo controlé con cautela. «Es admirable, Ricardo, pero tu prioridad ahora debe ser reconstruir tu vida». «Lo sé», asintió, «y sé que no puedo quedarme contigo. Tengo que aprender a valerme por mí mismo». Las palabras que había esperado durante décadas. Sonreí apenas. «Hay un pequeño estudio arriba del garaje de doña Callado. No es gran cosa, pero es un comienzo. Lo tomaré», respondió sin dudar. «Y mamá, lo siento. No solo por Valeria, sino por todo. Por los años de depender de ti, de aprovecharme». Le toqué el brazo suavemente. «Tendremos tiempo para hablar de eso. Ahora enfoquémonos en evitar que Valeria le haga lo mismo a alguien más». Mientras manejábamos de regreso a casa, Ricardo miraba pensativo por la ventana. «¿Sabes qué es lo irónico?», dijo al fin. «Ella siempre se burlaba de tus costumbres anticuadas, de que guardabas los estados de cuenta en papel, recortabas artículos del periódico, recordabas rostros. Al final, fue eso lo que la delató». No pude evitar sonreír. Nunca subestimen a una mujer mayor con buena memoria. «Ricardo, hemos visto demasiado como para dejarnos engañar fácilmente», le dije. Por primera vez en días, rió. Una risa genuina, que disipó parte de la tensión entre nosotros. Valeria le había quitado mucho, pero, en cierto modo, también le había dejado algo valioso: la oportunidad de madurar al fin. Pasaron algunas semanas de silencio y de trámites hasta que recibimos la noticia que habíamos estado esperando. 3 semanas después de la desaparición de Valeria, el detective Martínez me llamó con noticias. «La tenemos, señora Ramírez. Jessica Simón, o Valeria Stevens, como la conocía su hijo, fue arrestada en Phoenix cuando intentaba abrir cuentas bancarias con identificaciones robadas». El alivio me recorrió entera. «¿Ricardo tendrá que testificar?», pregunté. «Sí. Su patrón de fraude cruza varios estados. Es probable que enfrente cargos federales. El caso de su hijo será uno de los varios que presentará la fiscalía». Le di las gracias y, en cuanto colgué, marqué a Ricardo a su nuevo trabajo. Una librería local, modesta, pero suficiente, para pagar la renta del estudio sobre el garaje de doña Callado. «La atraparon», le dije cuando contestó. El silencio al otro lado lo dijo todo. «Debería sentirme feliz», susurró al fin, «pero la verdad, me siento un idiota». «Fuiste víctima de una estafadora profesional, hijo». «Lo ha hecho muchas veces», respondí con serenidad. Él suspiró. «Aún así, la dejé meterse entre nosotros. Le creí cuando decía que tú me controlabas, que me impedías avanzar. Hasta le creí cuando aseguró que tú habías falsificado los artículos de prensa». Tragué saliva, recordando cada acusación, cada palabra dura que me había dicho antes de descubrir quién era realmente Valeria.
Lo que importa, le respondí suavemente, es que ahora ves la verdad. Esa noche vino a cenar, como cada semana desde que intentábamos recomponer nuestra relación. Mientras comíamos, noté pequeños cambios en él, cómo sostenía mi mirada, cómo me preguntaba por mi vida, cómo insistió en lavar los trastes después. He estado pensando, dijo, mientras secaba un plato. Quiero conocer a las otras víctimas. El plato casi se me cayó de las manos. ¿Por qué querrías hacer eso?, pregunté sorprendida. Porque no soy el único reconstruyendo su vida después de ella. Tal vez podamos ayudarnos entre nosotros. Su expresión era sincera, determinada. El detective Martínez me había mencionado un grupo de apoyo para personas defraudadas, no solo por Valeria, sino por otros como ella. Miré el rostro de mi hijo. Había algo nuevo allí. Empatía, madurez. O quizá el deseo de transformar su dolor en propósito. Me parece una idea maravillosa, le dije. ¿Vendrías conmigo?, preguntó con cautela. Solo la primera vez. Su petición me sorprendió. Durante años fui yo quien se metía en su vida sin que él me lo pidiera, ofreciendo ayuda y consejos que no quería oír. Y ahora era él quien pedía mi apoyo. Por supuesto que iré contigo, respondí. El martes siguiente, nos sentamos en una pequeña sala del centro comunitario, junto a 8 personas más, hombres y mujeres de distintas edades, todos víctimas de estafas sentimentales. Mientras cada uno compartía su historia, observé el rostro de Ricardo. Vi reconocimiento, alivio. Por fin entendía que no estaba solo. Cuando llegó su turno, habló con voz firme y honesta sobre sus debilidades, sobre cómo Valeria las había usado y sobre lo que estaba aprendiendo de sí mismo. Lo más difícil, confesó, fue aceptar que mi madre tenía razón desde el principio. Ella vio a Valeria como realmente era, pero yo fui demasiado terco para escucharla. Un hombre mayor, sentado frente a él, asintió con una sonrisa triste. Mi hija también intentó advertirme, dijo. Tuvo que perderse mi fondo de retiro para que entendiera. Después de la reunión, Ricardo guardó silencio durante todo el camino de regreso. Cuando estacioné frente a su vivienda, me miró con una determinación nueva en los ojos. Voy a testificar contra Valeria, dijo con firmeza. Y voy a seguir yendo a esas reuniones. Creo que esto podría ser lo primero verdaderamente importante que hago en mi vida. Sentí como el corazón se me llenaba de un orgullo distinto. No el de la esperanza ansiosa de antes, sino uno sereno, hecho de respeto y admiración. Ricardo, le dije con cuidado, siempre creí que tenías dentro de ti la capacidad de hacer algo valioso con tu vida. Solo lamento que haya tenido que pasar esto para que lo descubrieras. Él negó con la cabeza. No lo lamentes, mamá. Por primera vez, yo tampoco me lamento. Valeria pensó que estaba destruyéndome, pero tal vez me salvó de mí mismo. Lo observé caminar hacia su departamento, con la cabeza en alto y los hombros firmes, y comprendí que Valeria nos había subestimado a los dos. Había visto a un hombre manipulable y a una madre entrometida. No reconoció al luchador que solo necesitaba la batalla correcta, ni a la mujer que lo había criado para encontrar su fuerza algún día. 6 semanas después del arresto de Valeria, Ricardo y yo estábamos sentados en la oficina de una fiscal federal en el centro de la ciudad. La licenciada Patel, fiscal adjunta encargada del caso, extendió varias fotografías sobre su escritorio, diferentes mujeres, todas con el rostro de Valeria, pero con distintos peinados, colores de cabello y nombres. La hemos vinculado con 7 fraudes distintos en 4 estados, explicó la fiscal. Lo que hace particularmente valioso su caso, señor Ramírez, es que su madre conservó las pruebas con una precisión impresionante. Ricardo me miró con un respeto nuevo. Siempre ha sido muy detallista, dijo. Detallista, es decir, poco, sonrió la fiscal. Los estados de cuenta, los recortes de periódico, los documentos de propiedad, es él. Sueño de cualquier fiscal. Sentí como la espalda se me enderezaba con orgullo. Durante años, Ricardo se había burlado de mi obsesión por el orden, por mis archiveros llenos de papeles importantes, por mi insistencia en guardar todos los comprobantes. Ahora, esos mismos hábitos estaban ayudando a llevar a una criminal ante la justicia. Hay algo más, continuó la fiscal, con el semblante más serio. Encontramos evidencia de que Valeria, o mejor dicho Jessica, planeaba algo mucho más grande contigo, Ricardo.
En su habitación del hotel hallamos notas donde mencionaba planes de matrimonio. Ricardo palideció. Últimamente lo insinuaba, dijo en voz baja. Decía que debíamos casarnos pronto. Escaparnos a algún lugar romántico. Una vez casada, explicó la fiscal, habría podido acceder legalmente a muchos más de tus bienes, e incluso a los de tu madre. Estaba jugando a largo plazo contigo, mucho más que con sus otras víctimas. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Qué tan cerca habíamos estado del desastre? ¿Y si no la hubiera reconocido? ¿Y si no hubiera actuado a tiempo? ¿Cuándo será el juicio?, pregunté, tratando de apartar esos pensamientos. Precisamente por eso los cité hoy, respondió la licenciada Patel. El abogado de Jessica se acercó para negociar un acuerdo de culpabilidad. Ella aceptará declararse culpable de múltiples cargos de fraude y revelará información sobre una red más grande de estafadores con la que colaboraba a cambio de una reducción parcial en su condena. Ricardo se inclinó hacia adelante. ¿Y qué significa eso para nosotros? Significa que no habrá juicio. Deberán presentar declaraciones como víctimas durante la audiencia de sentencia, pero no tendrán que testificar públicamente en cada detalle del caso. Ricardo y yo nos miramos. El alivio en su rostro era evidente. Haré lo que sea necesario para que pague, dijo, con firmeza. Pero confieso que no tener que enfrentarla en un juicio largo será más fácil. Al salir de la oficina de la fiscal, Ricardo me sugirió que diéramos un paseo por el parque cercano, en lugar de ir directo al coche. Era un día hermoso de otoño, los árboles teñidos de rojo y amarillo, el aire fresco y limpio. Durante varios minutos caminamos en silencio, disfrutando del sonido de las hojas secas bajo nuestros pasos. ¿Sabes qué entendí ahí dentro?, dijo finalmente Ricardo. Si tú no hubieras sido como eres, habríamos perdido todo. Tu atención al detalle, tu manía por guardar papeles, tu terquedad, todas esas cosas que a veces me desesperaban. Nos salvaron. Solté una pequeña risa. Bueno, ser subestimada tiene sus ventajas. Valeria solo vio a una vieja entrometida. Nunca pensó que podría ser una oponente formidable. Ricardo se detuvo y me miró de frente. Yo también te subestimé, mamá. Durante años vi tu ayuda, como, no sé, una forma de meter las manos o de querer controlarme. Nunca la reconocí como lo que era, fuerza. Sus palabras me calaron más que el sol tibio de otoño. Los dos cometimos errores, Ricardo. Tal vez yo también alimenté tu dependencia durante demasiado tiempo. Él asintió, pensativo. El grupo de apoyo me ha ayudado a ver eso. A veces el amor puede parecer ayuda, pero en realidad puede hacer daño a la larga. Seguimos caminando, y Ricardo señaló una banca con vista a un pequeño estanque. Sentémonos un momento, dijo. Observamos a los patos deslizarse sobre el agua hasta que él carraspeó. He estado pensando en el dinero del seguro de papá. En lo que queda, quiero decir. El pecho se me apretó. ¿Iba a pedirme ayuda económica otra vez? Quiero que lo uses tú, continuó, sorprendiéndome. Viaja, haz lo que te gusta, lo que postergaste todos estos años por ayudarme. Estoy de pie ahora, mamá. ¿De verdad?, pregunté, con lágrimas ardiéndome en los ojos. No es generosidad, dijo sonriendo. Es simplemente lo justo. Apreté su mano. Valeria pensó que nos estaba destruyendo, murmuró, pero en realidad nos obligó a reconstruir algo mejor. Miré su perfil, tan parecido al de su padre, pero ahora con una madurez que había esperado toda mi vida, y entendí que tenía razón. De las cenizas del engaño de Valeria había nacido algo nuevo, la relación que siempre debimos tener. El día de la audiencia de sentencia de Jessica Simón amaneció con un frío cortante de diciembre. Ricardo y yo nos vestimos con cuidado. Yo llevaba un traje sastre azul marino que había comprado especialmente para esa ocasión. Él, un conjunto gris oscuro que lo hacía lucir mayor, más sólido. «Te ves poderosa», mamá comentó mientras estacionábamos frente al juzgado. Alicé mi saco, sintiendo una confianza desconocida, la de quien ha enfrentado una tormenta y salió victoriosa. Me siento poderosa, admití. La sala estaba más llena de lo que imaginaba. La licenciada Patel nos había dicho que varios de los otros afectados estarían presentes, pero no esperaba tanta atención mediática. Al parecer, el caso había tocado una fibra sensible.
Los fraudes amorosos y las estafas a personas mayores estaban en aumento, y nuestra historia había resonado con el público. Nos sentamos en la primera fila. La fiscal nos saludó con una leve sonrisa antes de volver a sus notas. El alguacil pidió que nos pusiéramos de pie cuando entró el juez, y el proceso comenzó con las presentaciones formales y el resumen del caso. Y entonces, ella apareció. Jessica Simón, escoltada por oficiales. Se veía más pequeña, menos imponente con su uniforme azul marino de prisión, su cabello antes impecable recogido en una sencilla cola de caballo. Por un instante nuestras miradas se cruzaron. Yo no aparté la vista. Quería que me viera, que reconociera a la mujer que había subestimado tan gravemente. El juez revisó el acuerdo de culpabilidad y luego invitó a los presentes a ofrecer sus declaraciones como víctimas. Un hombre mayor habló primero, la voz temblorosa, contando cómo Jessica lo había despojado de sus ahorros de retiro y de su dignidad. Después, una mujer de mediana edad relató cómo la estafa no solo la había dejado en la ruina, sino también incapaz de volver a confiar. Cuando llegó el turno de Ricardo, se levantó y caminó con paso firme hasta el estrado. Su voz, antes insegura, resonó clara en la sala silenciosa. Jessica Simón no solo me robó dinero, comenzó. Intentó robarme la relación con mi madre, mi respeto propio y mi futuro. Me aisló de la única persona que realmente se preocupaba por mí, haciéndome creer que su cariño era control, que su sabiduría era interferencia. Observé el rostro de Jessica. Por primera vez, su máscara de serenidad se quebró. Una chispa de emoción cruzó su mirada, sorpresa, quizá, ante la fuerza de la voz de mi hijo. Pero hay algo que no esperaba, continuó Ricardo. No imaginó que mi madre lucharía por mí. No imaginó que la mujer a la que llamó vieja entrometida sería quien la desenmascarara. Y, desde luego, no imaginó que sus acciones terminarían haciéndome más fuerte, más independiente y más agradecido por el amor verdadero que he tenido en mi vida. El orgullo me llenó el pecho mientras Ricardo concluía su declaración, mirando directamente a Jessica. «Pensaste que me estabas destruyendo», dijo con voz firme, «pero en realidad me liberaste, libre de la dependencia, libre de la inmadurez, libre para convertirme en el hombre que mi madre siempre supo que podía ser». Cuando regresó a su asiento junto a mí, le apreté la mano. La licenciada Patel asintió, indicándome que era mi turno. Me acerqué al estrado, erguida a pesar de mis 73 años. «Señoría», comencé, «estoy aquí no solo como la madre de Ricardo Ramírez, sino como una mujer que ha vivido lo suficiente para reconocer a depredadores como Jessica Simón. Ella eligió a mi hijo porque vio en él vulnerabilidad. Apuntó contra nuestra familia porque creyó que seríamos víctimas fáciles». Hice una pausa y la miré directamente a los ojos. Su error fue pensar que la edad nos debilita, que una mujer de 73 años no tendría la fuerza, los recursos ni la determinación para defender lo suyo. Subestimó no solo el amor de una madre, sino una vida entera de sabiduría forjada a golpes. La sala permaneció en silencio absoluto mientras continuaba. «No busco venganza, señoría. Lo que quiero es protección para otras familias, otros hijos e hijas, otras madres y padres que podrían caer en manos de alguien como Jessica Simón. Quiero justicia proporcional a la frialdad calculada de sus crímenes». Cuando terminé, regresé a mi asiento. Ricardo se inclinó hacia mí. «Fue increíble», mamá susurró. «Ni siquiera mencionaste cómo te humilló aquel día en la casa». «Hay victorias que no necesitan decirse en voz alta», respondí con suavidad. «Ella sabe lo que hizo y sabe quién ganó». El juez dictó sentencia: 8 años de prisión federal, además de restitución económica a todas sus víctimas. Mientras la sala comenzaba a vaciarse, Jessica pasó frente a nuestra fila, escoltada y esposada. Se detuvo un instante, sus ojos buscando los míos una vez más. «Tenías razón con lo de la casa», dijo en voz baja, con un dejo de su vieja soberbia. Pero casi lo tenía completamente. Me puse de pie para enfrentarla. Ya no era la mujer humillada que había salido de su propia casa aquel día. «Casi no cuenta», Valeria, le respondí, usando deliberadamente su falso nombre. «Y él nunca fue tuyo». Los agentes la llevaron, y Ricardo y yo salimos del tribunal, bajo el sol brillante del invierno, caminando más erguidos que en muchos años.
La primavera llegó trayendo un aire de renovación. El acuerdo judicial nos había librado de un juicio largo y doloroso, permitiéndonos concentrarnos en reconstruir nuestras vidas. En los 4 meses desde la sentencia de Jessica, los cambios habían sido notables. Ricardo seguía trabajando en la librería, pero acababa de ser ascendido a subgerente. Su pequeño departamento sobre el garaje de Doña Callado, que alguna vez fue solo un refugio temporal, ahora era un hogar acogedor, decorado con muebles de segunda mano y estanterías que él mismo construyó. Y lo más importante, asistía a clases nocturnas de contabilidad en el colegio comunitario, una habilidad práctica que había descubierto al organizar los registros financieros de la tienda. Por mi parte, seguí el consejo de mi hijo y usé parte del dinero restante del seguro en mí misma. Me uní a un grupo local de senderismo para adultos mayores, tomé un curso de acuarela e incluso planeé un viaje de verano a la costa, algo que había soñado por años, pero siempre pospuse. Sin embargo, ese día era especial por otra razón. Ricardo y yo estábamos de pie en el jardín frontal de mi propiedad en renta, la misma casa donde él y Valeria habían vivido, el lugar de mi humillación y también de mi triunfo. ¿Estás segura de esto, mamá?, preguntó Ricardo, observando cómo la agente inmobiliaria clavaba el letrero de «Se vende» en la tierra húmeda de la primavera. Asentí con seguridad, completamente. Esta casa cumplió su propósito en nuestras vidas. Es hora de un nuevo comienzo. La propiedad había estado vacía desde la partida de Jessica. A pesar de haberla limpiado a fondo con ayuda de profesionales, nunca pude volver a rentarla. Había demasiados recuerdos dolorosos en esas habitaciones. Venderla no solo borraría esas memorias, sino que también nos daría recursos para la educación de Ricardo y mi propia estabilidad a futuro. Señora Ramírez, dijo la agente acercándose con una carpeta en mano, ya agendé la primera visita para este fin de semana. Por la ubicación y el mercado, espero mucho interés. Firmé los documentos necesarios, sintiendo cómo cada firma aligeraba un poco el peso sobre mis hombros. Esa casa, que alguna vez fue fuente de ingresos, luego escenario de conflictos y finalmente un recordatorio de tiempos dolorosos, pronto pertenecería a otra familia. Una familia que llenaría sus paredes con nuevos recuerdos, más felices. Mientras nos alejábamos en el auto, Ricardo volvió la vista hacia la propiedad. Es raro, dijo. Por un tiempo. Ese lugar representó todo lo que soñaba. Mi propio hogar, una novia hermosa, independencia... Bueno, independencia de ti. Sonrió con un dejo de pena. Ahora veo que todo fue una ilusión. No todo lo corregí suavemente. Tu deseo de independencia era real, y era algo bueno. Solo que estaba construido sobre una base falsa. Seguimos camino hacia mi casa, nuestro destino habitual cada sábado desde hacía unos meses. Ricardo había establecido una nueva tradición: prepararme la cena una vez por semana, y sus habilidades culinarias mejoraban con cada intento. El menú de esa noche era el más ambicioso hasta ahora: un lomo asado con verduras y pan casero. Mientras lo observaba moverse en la cocina seguro, concentrado, consultando la receta de vez en cuando pero confiando cada vez más en su intuición, me maravillaba de su transformación. Ya no era el mismo hombre que había permitido que Jessica insultara a su madre y la echara de una casa que ni siquiera era suya. Era alguien nuevo. O quizá alguien que siempre estuvo ahí, oculto bajo capas de dependencia e inmadurez. «Estás mirándome mucho», mamá comentó Ricardo sin levantar la vista de las verduras que picaba. «Solo estoy admirando el panorama», le respondí con una sonrisa. No todos los días una madre tiene el privilegio de ver a su hijo florecer ante sus ojos. Dejó el cuchillo sobre la mesa y se volvió hacia mí. «He pensado mucho en aquel día, cuando Valeria te echó de la casa. Sigo preguntándome por qué no la detuve. ¿Por qué solo me quedé ahí?» El dolor en su mirada era evidente, pero me contuve para no minimizarlo con palabras vacías. «¿Por qué crees que no lo hiciste?», le pregunté con calma. Ricardo apoyó las manos en el mostrador, reflexionando. Creo que tenía miedo. Miedo de perderla. Ella me había convencido de que era mi única oportunidad de ser feliz, de convertirme en un hombre de verdad. Y yo pensé que eso significaba alejarme de ti, demostrar que no necesitaba a mi madre.
negó con la cabeza, con tristeza. Lo que no entendía es que la verdadera independencia no consiste en cortar lazos. Consiste en construir relaciones sanas desde la fortaleza, no desde la dependencia. Su lucidez me dejó sin aliento. Eso que acabas de decir, Ricardo, es una gran verdad, le respondí emocionada. Él sonrió apenas, con humildad. Bueno, la terapia ayuda, dijo Ricardo mientras volvía a picar las verduras. También el grupo de apoyo. Uno de los muchachos ahí dijo algo que se me quedó grabado. La verdadera fuerza no se demuestra por a quién alejas, sino por a quién eres lo bastante fuerte para mantener cerca. Parpadeé, conteniendo unas lágrimas inesperadas. Me conmovía verlo así, con esa claridad nueva, y pensar en lo que eso significaba para nuestra relación. Estábamos construyendo algo distinto, un lazo madre e hijo basado en el respeto mutuo, no en la dependencia o la culpa. Cuando nos sentamos a cenar más tarde, el asado estaba perfectamente cocido y el pan aún tibio. Ricardo levantó su copa. Por los nuevos comienzos, dijo, y por la mujer más fuerte que conozco, que nunca se rindió conmigo, incluso cuando yo me había rendido con ella. Choqué mi copa con la suya, con el corazón lleno. Por los nuevos comienzos, repetí, y por el hombre en el que te has convertido. Un año después de la salida de Valeria de nuestras vidas, me encontraba en el auditorio del colegio comunitario, viendo con orgullo cómo Ricardo cruzaba el escenario para recibir su certificado en contabilidad. A sus 36 años era mayor que la mayoría de sus compañeros, pero su rostro irradiaba una satisfacción que solo da el esfuerzo propio. Ricardo Ramírez, certificado en contabilidad con honores, anunció el decano, y me descubrí de pie, aplaudiendo con tanto entusiasmo que él solo pudo sonreír y negar con la cabeza, fingiendo vergüenza. Después de la ceremonia, nos reunimos con un pequeño grupo. Doña Callado, su jefa de la librería, y 2 amigos del grupo de apoyo, para celebrar en un restaurante local. Yo había ofrecido hacerlo en mi casa, pero Ricardo insistió en invitar a todos. Mamá dijo, levantando su copa una vez servidos. Ya sé que debería agradecer a la academia y todo eso, pero la verdad, la que debo agradecer eres tú, no solo por tu apoyo este año, sino por haber luchado por mí cuando yo no podía hacerlo. Eso merece un brindis, exclamó doña Callado, levantando su vaso. Cristina es una fuerza de la naturaleza. Durante la cena noté a Ricardo mirando el reloj varias veces. ¿Te estamos reteniendo de algo?, pregunté en voz baja, mientras los demás conversaban. En realidad, respondió con una sonrisa enigmática, hay un lugar al que quiero llevarte después, si estás lista para una pequeña sorpresa. Intrigada, acepté. Cuando nos despedimos de los demás, Ricardo condujo por barrios conocidos hasta que dobló en la calle donde estaba mi antigua propiedad, la casa que había vendido meses atrás. Ricardo, pregunté, mientras estacionaba frente a ella. ¿Por qué estamos aquí? Solo espera, dijo, revisando el reloj. Tiempo perfecto. Mientras estábamos en el coche, un camión de mudanza se detuvo frente a la casa. Una pareja joven bajó, seguida de 2 niños pequeños que corrieron por el jardín con esa energía inagotable de la infancia. Eran claramente los nuevos dueños. No entiendo, le dije, girándome hacia él. Su expresión era reflexiva mientras observaba a la familia. Los busqué después de que me contaste que la casa se había vendido. Él es bombero, ella enfermera, y los niños tienen 4 y 6 años. Me miró. Son una familia de verdad, mamá. Una buena familia. Y van a llenar esa casa con amor, risas y recuerdos que borrarán por completo lo que ocurrió allí con Valeria. Las lágrimas me nublaron la vista al entender lo que significaba ese momento para él. Les estás dando un nuevo comienzo, ¿verdad?, murmuré. Él asintió. Nuestra historia con Valeria pudo terminar de otra forma. Pudo habérselo llevado todo, la casa, el dinero, incluso habernos separado para siempre. Pero míranos ahora, todo lo que ha crecido desde aquel día tan oscuro. Observé cómo el padre alzaba a uno de los niños sobre sus hombros, y el grito alegre del pequeño cruzó la calle. Se ven felices, dije con ternura. Lo son, confirmó Ricardo. Y nosotros también, ¿no? A pesar de todo, o quizá por todo. Nos quedamos en silencio unos minutos.
viendo cómo aquella nueva familia comenzaba su vida en la casa que antes había sido el escenario de nuestros peores momentos. Había algo profundamente sanador en presenciar esa transformación del dolor en esperanza. De regreso a casa, Ricardo pareció recordar algo. «Tengo algo para ti», dijo, metiendo la mano en el bolsillo de su saco en un semáforo. Sacó una pequeña caja de terciopelo. «Ricardo, ¿qué?» «Ábrela», me animó. Dentro había una pulsera de plata, delicada. Con un solo dije, «Una casita». La mandé a hacer, explicó, para que ambos recordemos que una casa solo es un edificio. Lo que la convierte en un hogar son las personas que viven dentro. Sentí un nudo en la garganta. «Es hermosa», susurré, dejándolo abrocharla en mi muñeca. «Y aún hay algo más», dijo mientras estacionábamos en mi entrada. «Me ofrecieron un puesto de tiempo completo en una firma contable. Es inicial, pero con mi certificado y la recomendación del socio por las cuentas de la librería, decidieron darme una oportunidad». «Ricardo, es una noticia maravillosa», exclamé. «Significa que por fin seré totalmente independiente», mamá añadió con una sonrisa nerviosa. «Ya no necesitaré tu ayuda». Y se quedó en silencio, mirándome con ternura. Encontré un departamento más cerca del despacho, uno de verdad. «No solo un cuarto sobre un garaje», me dijo Ricardo con una sonrisa. «Tranquila». Sentí una punzada momentánea al pensar en que viviría más lejos. Pero enseguida esa sensación se transformó en una alegría genuina por su progreso. «Has avanzado tanto», le dije suavemente. «Estoy muy orgullosa del hombre en el que te has convertido». «Y yo también lo estoy», respondió Ricardo. «Y te lo debo a ti, mamá, por nunca rendirte conmigo, incluso cuando estaba enterrado bajo años de inmadurez y malas decisiones». Mientras caminábamos hacia la puerta de mi casa, miré el brazalete de plata que brillaba en mi muñeca. Valeria había intentado echarme de una casa que legalmente era mía. Pero, al hacerlo, sin querer nos había ayudado a construir algo mucho más valioso, una relación que nadie podría arrebatarnos jamás. 18 meses después de la sentencia de Valeria, recibí una llamada inesperada de la licenciada Patel, la fiscal que había llevado el caso. «Señora Ramírez», dijo con tono cordial, «quise informarle, personalmente, antes de que se entere por otros medios. Jessica Simón será trasladada a un penal de mínima seguridad. Su cooperación con las autoridades ha permitido la identificación y captura de varios miembros más de su red de fraude». Asimilé la información con calma, sorprendida de mi propia falta de enojo o ansiedad. «Gracias por avisarme», respondí. «¿Hay algo que debamos hacer?» «No, nada en absoluto», aseguró. «Aún le quedan varios años de condena y la orden de restricción sigue vigente de manera permanente. Solo pensé que debía saberlo, considerando lo importante que fue su evidencia en el caso». Después de colgar, llamé a Ricardo a su oficina para contarle la noticia. «¿Cómo te sientes al respecto?», preguntó. «Curiosamente, en paz», admití. «Siento que está muy lejos de nuestras vidas ahora». «Y lo está», confirmó él. «En todos los sentidos posibles». Esa noche, Ricardo llegó con comida para llevar de nuestro restaurante favorito. Una pequeña celebración, explicó, por un nuevo paso en mi vida. Llevaba 6 meses saliendo con Sara, una bibliotecaria tranquila y reflexiva que había conocido en la librería. «Le conté todo», dijo mientras comíamos. «Sobre Valeria, sobre mi irresponsabilidad financiera, sobre cómo te fallé, todo». «Debió ser difícil», comenté, notando la calma en su voz. «Era necesario», corrigió. «Sara merece saber quién soy de verdad, no solo quién soy ahora, sino cómo llegué hasta aquí. Y pasó algo increíble, mamá. Cuando terminé de contarle todo, me dijo que me respetaba más, no menos». Sonreí, reconociendo el fundamento sano que estaba construyendo. «Parece una mujer sabia», dije. «Lo es», respondió, «y quiere conocerte bien. No solo las presentaciones rápidas que hemos tenido. Propuso que cenemos el próximo domingo, si estás libre». «Me encantaría», respondí, con una sonrisa que me salió del alma. Más tarde, mientras lavábamos los platos juntos, una rutina sencilla que se había vuelto símbolo de nuestra nueva relación más equilibrada, Ricardo se quedó pensativo.
He estado recordando lo que dijiste aquel día en el tribunal, sobre cómo Valeria te subestimó por tu edad, comentó, colocando un plato en el escurreplatos. Creo que yo hice lo mismo. De otra forma, te veía solo como mi mamá, alguien contra quien rebelarme o de quien depender, pero nunca como una persona completa. Sus palabras me conmovieron profundamente. Eso pasa mucho entre padres e hijos, le dije. Nos quedamos atrapados en los roles y olvidamos vernos con totalidad. Pues ahora sí te veo, dijo con sencillez, y estoy asombrado. Reconstruiste tu vida después de la muerte de papá, me criaste sola, manejaste tus propiedades, y luego tuviste la fuerza de luchar por mí cuando yo no podía hacerlo. Eres increíble, mamá. Sentí un calor, recorrerme el pecho, uno que no tenía nada que ver con el agua tibia del fregadero. Durante tanto tiempo me definí principalmente como la madre de Ricardo, midiendo mis logros y mis fracasos por su bienestar. Pero ahora, a mis 74 años, él me veía de verdad. Sabes, dije con cuidado, cuando Valeria me gritó aquel día que saliera de su casa, algo dentro de mí se rompió. No solo se rompió mi corazón con tu traición, sino algo más profundo. Mi identidad. Tal vez me sentí insignificante, desechable. Ricardo dejó de lavar los platos y se volvió completamente hacia mí. Lo siento tanto, mamá. No, déjame terminar, continué. Ese momento, por más doloroso que haya sido, me obligó a reconocerme de nuevo, a recordar que soy más que la madre de alguien o la víctima de alguien. Soy Cristina Ramírez y he vivido una vida con propósito. Los ojos de Ricardo brillaron con comprensión. Sin duda lo has hecho. Y ahora vivo una vida de elección, añadí. Mi grupo de senderismo, mis clases de acuarela, mi viaje a la costa, no son solo actividades, son declaraciones de identidad. Por Cristina Ramírez, dijo Ricardo, levantando una mano enjabonada en un brindis simbólico, una mujer de propósito y de elección. Reí, salpicándole un poco de agua en broma. La cocina, que antes era el lugar donde trabajaba sola preparando comidas para un hijo que las daba por sentadas, era ahora un espacio compartido, lleno de alegría y mutua gratitud. Esa noche, después de que Ricardo regresó a su nuevo departamento, me senté en el porche observando las luciérnagas danzando entre la penumbra del verano. Mi celular vibró con un mensaje, una foto de una pequeña caja de terciopelo con un anillo de compromiso sencillo pero elegante. Aún no, pero pronto. Quería que tú fueras la primera en saberlo. Sonreí, respondiendo con entusiasmo. Al dejar el teléfono sobre la mesa, la luz del atardecer se reflejó en mi brazalete de plata, en el pequeño dije con forma de casa. Valeria había intentado echarme, creyendo que podría borrarme de la vida de mi hijo, pero en realidad me había asegurado un lugar permanente en ella, no como una muleta ni como un cajero automático, sino como una madre valorada por su fortaleza, su sabiduría y su amor inquebrantable. 2 años exactos después de aquel día en que Valeria me gritó que saliera de su casa, me encontraba en el jardín de la nueva vivienda de Ricardo y Sara, rodeada de sus amigos y familiares más cercanos. A mis 75 años, nunca me había sentido tan viva ni tan valorada. Mamá, dijo Ricardo, acercándose con Sara del brazo. Queremos mostrarte algo antes de que lleguen los demás invitados. Me llevaron a un rincón tranquilo del jardín, donde un pequeño banco de piedra descansaba bajo un árbol de jacaranda florecido. Una discreta placa en el banco decía: para Cristina Ramírez, quien nos enseñó que la verdadera fuerza nace desde adentro. Es nuestro regalo de boda para ti, explicó Sara, con la mirada cálida y sincera. Un lugar que siempre será tuyo en nuestra casa. Las lágrimas amenazaron con salir, pero las contuve para no arruinar el maquillaje que tanto me había costado aplicar. Es perfecto, logré decir, acariciando la placa con los dedos temblorosos. El jardín comenzó a llenarse poco a poco con los invitados. Ricardo, elegante con su traje azul oscuro, se veía seguro y pleno. Un hombre hecho y derecho, ya no aquel joven que se escondía tras mi protección o las mentiras de Valeria. Como madre del novio, me habían dado un lugar de honor en la primera fila. Pero cuando el oficiante preguntó: ¿quién entrega a este hombre en matrimonio?, Ricardo sorprendió a todos con una respuesta poco común. Me entrego yo mismo, dijo con voz firme, con gratitud hacia mi madre, quien me enseñó a mantenerme en pie por mí mismo.
La ceremonia fue hermosa, sencilla y auténtica. Cuando Ricardo y Sara leyeron sus propios votos, escuché en sus palabras la sabiduría ganada con tanto esfuerzo. «Prometo verte completamente», dijo Ricardo. «No como una extensión de mí, ni como solución a mis problemas, sino como una persona completa». Durante la recepción, un caballero distinguido se me acercó y se presentó como el padre de Sara. «Señora Ramírez», dijo amablemente, «he oído tanto sobre usted por parte de Sara y Ricardo. Su hijo habla de usted con una admiración enorme. Por favor, llámeme». «Cristina», respondí sonriendo, «y debo decirle que estoy igual de impresionada por la mujer extraordinaria que usted crió». «Se complementan», observó él mirando a los recién casados. «Están equilibrados, ¿no cree?». «Sí», respondí. «Exactamente eso». Más tarde, durante el baile tradicional entre madre e hijo, Ricardo me condujo, con elegancia, al centro de la pista. «¿Feliz?», le pregunté, mientras seguíamos el compás suave de la música. «Más de lo que puedo expresar», respondió. «¿Sabes?», pensaba en Valeria hace un rato. Levanté una ceja, sorprendida. «¿Hoy, precisamente?». Él asintió, pensativo. Me di cuenta de algo. En su retorcida manera, me dio el mayor regalo posible. «Si no me hubiera llevado al límite, si no te hubiera humillado aquel día, tal vez nunca habría encontrado la fuerza para cambiar. Tal vez aún sería ese hombre inmaduro, viviendo de tu paciencia». Quizá concedí. «Pero prefiero pensar que esa fuerza siempre estuvo dentro de ti. Solo necesitaba el detonante adecuado para salir». La música seguía, y Ricardo miró hacia donde Sara bailaba con su padre. «Ella me ve tal como soy», dijo con voz baja, «todo de mí, lo bueno y lo malo, lo fuerte y lo débil, y me ama de todos modos. Eso es el amor verdadero», respondí. «No la fantasía que Valeria te vendió, sino la conexión real que tú y Sara construyeron». Cuando el baile terminó, Ricardo me abrazó con fuerza. «Gracias», susurró, «por todo». El resto de la recepción transcurrió entre risas, música y una alegría luminosa que parecía llenar cada rincón del jardín. Cuando llegó el momento de que los recién casados partieran a su luna de miel, los invitados se reunieron para arrojarles pétalos de flores. Ricardo se acercó a mí una vez más, apretando algo en mi mano. «¿Qué es esto?», pregunté, mirando la pequeña llave. «De nuestra casa», explicó sonriendo. «Sara y yo queremos que sepas que siempre serás bienvenida, no como invitada, sino como familia. Nadie volverá a decirte que te vayas». Cerré los dedos alrededor de la llave, sintiendo su peso simbólico, mucho mayor que su tamaño real. «La guardaré con todo mi corazón», prometí. «Pero ya sabes que siempre llamaré antes de ir». Ricardo soltó una carcajada, libre por fin de aquella inseguridad que lo había perseguido durante tantos años. «No esperaría menos de ti, Cristina Ramírez, mujer de principios». Mientras observaba cómo el auto se alejaba por el camino, pensé en el viaje extraordinario que nos había traído hasta este punto. 2 años atrás, Valeria Salgado me había gritado que saliera de lo que creía su casa. Nunca imaginó que su crueldad desencadenaría una transformación que nos llevaría a este día de alegría y conexión verdadera. Me senté en mi banco de piedra, mientras los demás invitados comenzaban a despedirse. Sentía el agradable peso de la llave en mi mano y el calor del sol de la tarde sobre mi rostro. A mis 75 años, había descubierto que los momentos más difíciles de la vida a menudo son puertas hacia sus mayores regalos, si tenemos el valor de cruzarlas. Valeria me subestimó profundamente. Confundió la edad con debilidad, la sabiduría con interferencia y el amor maternal con control. Pero su mayor error fue creer que podía alejarme de lo que era legítimamente mío, no solo una casa, sino mi relación con mi hijo. Gracias por escuchar mi historia. No olvides suscribirte a Bóveda, Historias de las Abuelas, y dejar tu like. Cuéntame en los comentarios, ¿alguna vez la vida te empujó a cruzar una puerta difícil? Tu voz también importa, quizás tus palabras de hoy le den esperanza a alguien que la necesita.